Aleluya, bendito Padre Celestial. Te damos toda raba. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás aquí con nosotros en esta noche. Gracias porque eres tú el que nos bendice, porque eres tú nuestra provisión, porque eres tú, Padre Celestial, lo único que necesitamos. Aleluya, gracias, 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 Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias, porque solo en tu presencia podemos estar confiados, porque tú eres nuestro escudo, nuestra guía, porque eres nuestra confianza en las tribulaciones, y así como lo leímos, bendito Padre Celestial, en el Salmo 130, bendito Padre Celestial, aleluya, bendito sea el nombre del Abacados. Solamente en ti confiamos, que así como el guardia espera hasta que amanezca, así es nuestra confianza, lo decía el Salmo 130, que todo aquel en el que confía en Yahweh no será avergonzado. Y hoy confiamos en ti, bendito Padre Celestial, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, bendito Abacados. Por eso te exalto y te glorifico y bendigo a todos los hermanos que se van uniendo, que se van conectando, bendito Padre Celestial, y también a los que no, los bendecimos, los bendigo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén, amados hermanos. Shabbat Shalom de nuevo. Les invito, mis amados hermanos, que se ubiquen allí conmigo en el libro de Jacobo, en el libro de Jacob, en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 4. Y hoy vamos a hablar lo que verdaderamente es ser amigos de Yahweh, ser amigos del Abacados. Hoy vamos a estar hablando de eso, lo que verdaderamente significa y las bendiciones que obtenemos al ser amigos de Yahweh Sebaot, del Todopoderoso. Por eso quiero, mis amados hermanos, ahí que se ubique conmigo, si tienen sus Biblias en mano, que se ubique conmigo en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 4, y leemos la palabra del Eterno en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y dice así: gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Elohim? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Yahweh. ¿Qué dice la palabra del Eterno? Que el que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Elohim. Y eso es lo que el Eterno no quiere que pase en la vida del creyente, en la vida de cada uno de nosotros, que no seamos enemigos de Yahweh, porque la palabra dice que sí podemos ser enemigos del Abacados. ¿Y cómo lo podemos ser? Amando las cosas del mundo, buscando las cosas terrenales, buscando las cosas pasajeras que son aparentemente bonitas por un momento, pero que a la final llevan a la perdición y llevan a la separación de la vida que tenemos con el Abacados. Por eso aquí el apóstol Santiago está diciéndoles que el que se considera amigo del mundo automáticamente pierde la amistad con el Eterno. Eso es lo que dice la palabra. Gente infiel se convierten en enemigos de Yahweh. Creen que en vano lo que dice la Escritura, pues da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos. Aleluya. Sigamos leyendo.
Pero el generoso amor que Yahweh nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice: Yahweh rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. ¿Es bueno con quién? Con los humildes de corazón. Así que entréguense a Yahweh, dice el apóstol Santiago. Resistan a Hasatán, y Hasatán huirá de ustedes, dice la bendita palabra del Eterno. Resistid al enemigo y él huirá de vosotros, dice la bendita y santa palabra del Eterno. Acérquense a Yahweh y él se acercará a ustedes, dice la palabra del Eterno. El apóstol Santiago estaba diciendo esto: acérquense al Eterno y el Eterno se acercará a vosotros. Es lo mismo que dice en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 7, dice: vuélvanse a mí, dice Yahweh, y yo me volveré a ustedes, dice la palabra del Eterno. Lo que está diciendo Yahweh es: vuelvan a tener amistad conmigo para que ustedes puedan ser bendecidos, dice la palabra. En el libro de Zacarías capítulo 1 verso 3 también dice lo mismo. Él siempre le decía al pueblo de Israel: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice la bendita palabra del Eterno. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Aleluya. Quiten el pecado de su vida, dice el libro de Santiago. Estoy leyendo el capítulo 4 en el verso 8. Concentren su mente en Yahweh. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros emprendamos, que todo nuestro pensamiento sea a Él. Como dice la palabra: llevo cautivo todo pensamiento a la mente del Mashiach, a la mente de Yahshua HaMashiach. Todo pensamiento lo llevo cautivo a la mente del Mashiach, para llegar a la estatura del varón perfecto. Ustedes que quieren seguir a Yahweh y al mundo, dice la palabra del Eterno. Ustedes quieren seguir a Elohim, dice Santiago, y quieren seguir al mundo a la vez. Esto no se puede hacer, les dice el apóstol Santiago. Les dice: no pueden seguir a Yahweh a la vez y al mundo. O aborrecerás a uno o amarás al otro, dice la palabra del Eterno. Los que quieren seguir a Yahweh y al mundo, lamentense, pónganse tristes y lloren, que su risa se convierta en llanto y su felicidad en tristeza. Humíllense ante Yahweh y Él les dará honra, Él les dará bendición. Hermanos, eso dice la bendita palabra del Eterno. Y hoy vamos a hablar acerca de un ejemplo. Vamos a hablar hoy de un hombre, de que el Eterno le dio toda la bendición, el Eterno Yahweh. Vamos a leer un pasaje de la Tanaj, donde el Eterno Abba Kadosh le dio todas las bendiciones a este hombre. Y este hombre, por irse y por desobedecer lo que el Eterno le había mandado, sufrió las consecuencias de perder la bendición. Por eso, mi hermano, le invito en esta noche, mi amado hermano, que se ubique conmigo en el libro de los Jueces, en
en el libro de los jueces. Vámonos al libro de los jueces. Y hoy vamos a leer la historia de Sansón. Vamos a leer la historia de Sansón. Ubíquese conmigo en el libro de Jueces, en el capítulo 13, en el verso 1. Dice la palabra así del Eterno. Hoy vamos a leer un poco. Una vez más los israelitas hicieron lo malo ante Yahweh. Así que permitió Yahweh que los filisteos los dominaran durante 40 años. En la ciudad de Sora había un hombre que se llamaba Manoa, de la tribu de Dan. La esposa de Manoa no podía tener hijos, pero el malach de Yahweh se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: hasta ahora tú no has podido tener hijos, pero vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo. ¿Qué dice la palabra del Eterno? Porque tú no has podido tener hijos. La esposa de Manoa era infértil. Pero aquí el malach, el ángel de Yahweh, le está diciendo: vas a tener un hijo, vas a quedar embarazada, dice la palabra del Eterno. Y más adelante dice: sin embargo, mire lo que dice la palabra del Eterno: sin embargo, debes ser cuidadosa. No tomes vino ni cerveza, ni tampoco comas ningún alimento impuro, pues vas a tener un hijo y nunca le debes cortar el pelo, el cabello, porque será consagrado a Yahweh como nazareo. Antes de nacer, tu hijo va a liberar al pueblo de Israel del poder de los filisteos. Miren lo que dice la palabra del Eterno. El malach de Yahweh se le aparece a la esposa de Manoa y le dice de una bendición que va a llegar sobre su vientre. La bendición que va a hacer libre al pueblo de Israel de los filisteos. Porque la palabra dice que el pueblo de Israel cometió lo malo ante los ojos de Yahweh, y por 40 años, dice la palabra, los filisteos dominaban al pueblo de Israel. Por 40 años los filisteos gobernaron sobre los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, cometieron pecado. Entonces, ¿qué hicieron? Se separaron del Eterno. Se separaron de las bendiciones del Eterno por el pecado. ¿Y qué es lo que les quiero decir hoy, en esta tarde de Shabbat, mis amados hermanos? Que lo que nos aleja de las bendiciones del Abacados, que lo que los aleja verdaderamente de la amistad con Yahweh, es el pecado. Es querer tener amistad con las cosas del mundo y con las cosas de Yahweh a la vez, como lo estábamos leyendo en el libro de Santiago, que decía Santiago: no les he dicho que todo aquel que se considere amigo del mundo se considera enemigo de Yahweh, apartado de Elohim. Vuélvanse a Yahweh, acérquense a Yahweh, vuélvanse a Él, y Él se volverá a vosotros, dice la palabra del Eterno. Porque el pecado es la separación con nuestro Abacados. Eso fue lo que hizo Adán. Eso yo lo estaba dando en pequeño mensaje, una introducción el martes, que por el primer Adán vino el pecado, vino la separación del hombre con el Eterno. Porque el Eterno para eso hizo al hombre, para eso hizo a Adán, para tener una amistad con él.
y le dejó el huerto del Edén para que gobernase sobre él. Pero por causa de la desobediencia, por causa del pecado que pasó en este lugar, en el Gan Edén, en el huerto del Edén, fueron destituidos de la gloria de Yahweh. Fueron destituidos Java y Adamá por no escuchar la voz, por desobedecer. Por desobedecer. Porque sabemos que Adán no pecó, sino que desobedeció. Por desobedecer una orden del Eterno, entonces fueron separados verdaderamente de la paternidad del Abacadosh. Se les quitó las bendiciones, porque dice la palabra del Eterno en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 16, si no me equivoco. Vamos a leerlo, mis amados hermanos, en el libro de Génesis, Génesis 3. Amén, así es. Génesis 3:16 dice así: después Yahweh le dijo a la mujer: te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos, y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz tus hijos. Tendrás que dar a luz tus hijos con dolor, porque si me hubieras obedecido, si hubieras escuchado la voz, si ella hubiera escuchado la voz de Yahweh, no le hubiera tocado que pasar por esto. Pero por causa de la desobediencia, entonces se apartó la amistad que tenían con el Eterno. Y dice la palabra que puso un shelach, un querubín, en la entrada del huerto del Edén con una espada desenvainada que daba vueltas para que no entraran más en el huerto del Edén. Se les quitó, se les negó completamente la entrada al huerto del Edén por causa de la desobediencia. Entonces ahí perdieron la amistad con el Eterno, porque el Eterno les dijo que no comieran del árbol del bien y del mal, y el día que comiesen de ese árbol ciertamente morirán, dice la palabra del Eterno en el libro de Génesis, Bereshit, en el capítulo 3. Ciertamente cuando comieren del árbol del bien y del mal, ciertamente morirán. Morirán en ser apartados de la presencia del Eterno. Ya no tenían la misma cobertura que tenían en el Gan Edén. Cuando ellos salieron del huerto del Edén, entonces ellos ya no tenían la misma cobertura que tenían en el Gan Edén, en el huerto del Edén. Y le dijo aquella mujer a Java, le dijo: y tendrás tus hijos con dolor. Desearás estar con tu marido, pero él te dominará a ti. Aleluya. Luego Yahweh le dijo a Adamá, le dijo al hombre: ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo. Durante todos los días de tu vida, del suelo nacerán cardos y espinas para ti, y tendrás que comer plantas del campo. Tendrás que comer de las plantas del campo para tener vida, para poder sobrevivir. Hasta que mueras y regreses al polvo. Porque tú saliste de allí, polvo eres y en polvo te convertirás, dice la palabra del Eterno. Entonces aquí vemos en este pasaje la amistad de antes de desobedecerlo, el que tenía el Abacadosh con Adamá y Java. Le dijo a Adamá:
multiplícate sobre la tierra. Multiplícate. Aquí le dijo multiplíquense. Y le dio la autoridad a Adamá para que le pusiera nombres a todos los animales, algo que el Eterno podía hacer. El Eterno podía darle los nombres a todos los animales, pero él le dijo a Adamá que hiciera ese trabajo él, contó con él, porque para eso lo hizo. Para eso Yahweh hizo al hombre, para tener una amistad con él. Pero por medio de la desobediencia, ellos tuvieron que ser expulsados del huerto del Edén. Y Adamá, dice la palabra, que trabajarás hasta que mueras. Y volverás al polvo, porque del polvo fuiste sacado. Por cuanto obedeciste o escuchaste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por causa tuya. Entonces, ¿qué pasó ahí? Por no escuchar la voz del Abacadosh, por no escuchar la voz de Yahweh, entonces fue separado del lugar que Yahweh había preparado para Adamá y Java, porque ese lugar era para ellos, para que ellos vivieran ahí y gozaran y tuvieran una vida plena, porque ellos eran duales. Y por causa de ello, ellos eran inmortales, ellos no iban a morir nunca. Pero a ellos, cuando salieron del huerto del Edén, se les dio carne. Esta carne, se les dio carne, por eso se volvieron mortales. Porque se les puso carne, porque salieron del huerto del Edén, algo que nunca había sucedido, que nunca iba a suceder por causa de la desobediencia. Esto fue lo que pasó con ellos, y fueron expulsados del Gan Edén por causa de la desobediencia. Y aquí vemos también en el libro de los Jueces que por el pueblo de Israel hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, entonces Yahweh permitió que los filisteos se apoderaran del pueblo de Israel para someterlos a lo que ellos quisieran. Pero aquí se apareció un malad de Yahweh, se aparece a la mujer de Manoah y le dice: tú no puedes tener hijos, tú eres infértil, pero viene una bendición para ti. Vas a quedar embarazada, pero tienes que obedecer, tienes que ser cuidadosa. No puedes tomar vino ni cerveza, ni tampoco puedes comer ningún animal impuro, para que esa bendición pueda nacer en tu vientre, para que esa bendición pueda estar en ti. Entonces verdaderamente tienes que estar alejadas de los placeres terrenales, para que verdaderamente esa bendición pueda estar en tu vientre. Y mis amados hermanos, el Ruach de Yahweh, Él quiere morar en nosotros, Él quiere vivir en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Pero Él nos exige santidad, Él nos exige obediencia. Él nos dice a través de su palabra que no podéis amar las cosas del mundo y las cosas de Yahweh a la vez. No puedes amar las dos cosas, porque no podemos decir que amamos al Eterno, que somos amigos del Eterno, cuando verdaderamente somos amigos del mundo y de las cosas del mundo, que aparentemente a la vista humana, a la vista terrenal, a la vista carnal, se pueden ver hermosas y se pueden ver bonitas, pero llevan a la perdición. Por el momento, cuando vemos las cosas terrenales, las podemos ver bonitas, pero son pasajeras, mi amado hermano. Las cosas del mundo son pasajeras, no son duraderas. Lo único que es duradero es estar en la presencia del Abacadosh, es estar en la cobertura del Abacadosh. Eso sí es por siempre y eso sí es duradero, mis amados hermanos.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Abacados. Te adoro y te bendigo, Yahweh. Aleluya. Y aquí vamos a ver, mis amados hermanos, cómo Yahweh le dio la bendición a Sansón. Dice en el versículo 24 del capítulo 13 del libro de Jueces: después la mujer tuvo el niño y lo llamó Sansón, quien creció con todas las bendiciones de Yahweh. El Ruach de Yahweh empezó a manifestarse en Sansón cuando él estaba en un campamento de Dan. El campamento está entre las ciudades de Sora y Estaol. ¿Qué dice la palabra del Eterno? Que cuando esta mujer tuvo el niño y aquel niño empezó a crecer, dice la palabra que el Ruach de Yahweh empezó a manifestarse en Sansón. El espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, el Ruach de Yahweh empezó a manifestarse en la vida de Sansón. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Eterno? ¿Qué fue lo que le dijo el malaj a aquella mujer que debía ser este niño, que qué cuidados tenían que tener con él? En el verso 13 del capítulo 13 dice: el ángel le respondió: tu esposa debe hacer todo lo que le dije. No debe comer nada que venga del viñedo, tampoco debe tomar vino ni cerveza, y no debe comer ningún alimento impuro. Así que ella debe cumplir cuidadosamente todo lo que le he ordenado, para que verdaderamente el espíritu de Yahweh, el Ruach de Yahweh, esté en Sansón. No puede ser dado al vino, porque él hizo un voto de nazareo, que no podía pasar tijera por su cabello, porque eso fue lo que le dijo el malaj a aquella mujer: y no puede pasar la navaja por su cabello, porque él es nazareo desde su nacimiento, porque será consagrado a Yahweh Elohim como nazareo. Nazareo antes de nacer. Tu hijo va a liberar al pueblo de Israel del poder de los filisteos. Tenía que hacer un voto. Y mis amados hermanos, eso pasa ahora en estos tiempos. Usted y yo, cuando nos acercamos a la presencia del Abacados, es como si hiciéramos un voto. Un voto de que no vamos a hacer más amistad con el mundo. Que verdaderamente vamos a hacerle caso a la voz de Yahweh. Que verdaderamente vamos a hacerle y a escuchar su voz. Eso es verdaderamente ser amigos de Yahweh Elohim. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Eso es ser amigos de Yahweh. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 14, en el capítulo 2 dice que Abraham se le consideró como amigo de Yahweh. ¿Por qué Abraham se le consideró como amigo de Yahweh? Porque Yahweh le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y sal de la tierra de Ur de los Caldeos para introducirte en la tierra que yo te voy a dar, a donde te voy a bendecir. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham escuchó la voz de Yahweh y obedeció a la voz del Eterno, y hizo caso a lo que él le dijo y escuchó su voz, y se hizo amigo de Elohim, se hizo amigo de Yahweh.
Y por causa de la amistad que tenía Abraham con Yahweh, fue que Abraham fue bendecido en todo lo que hacía. Amén, mis amados hermanos. Y eso pasa también en nuestras vidas. Queremos ser bendecidos. Queremos tener bendiciones en nuestras vidas, en nuestra casa. Entonces usted y yo, cuando somos amigos del Abacados, entonces ahí empezamos a tener las bendiciones que Él nos prometió. Las mismas bendiciones que Él le prometió al pueblo de Israel. Esas mismas bendiciones están hoy para nosotros, porque dice la palabra que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Y cuando usted y yo verdaderamente nos separamos del mundo, no nos constituimos amigos del mundo, entonces ahí viene la promesa de que Yahweh nos ofreció, la que por medio del primer Adán fue quitada. La paternidad que se nos fue quitada por la desobediencia de Adamá en el huerto del Edén. Tuvieron que pasar muchas cosas para que vuelva esa amistad otra vez de nuevo con el Abacados. Y vamos a leer, mis amados hermanos, estábamos leyendo en el libro de los Jueces que Sansón, a medida que iba creciendo, se iba manifestando el Ruach de Yahweh en su vida. Y mis amados hermanos, cuando usted y yo nos apartamos de su palabra, cuando empezamos a amar lo que antes amábamos, entonces ahí nos vamos alejando de la presencia del Eterno. Ahí nos vamos alejando de las cosas del Eterno, cuando nos alejamos de Él, cuando nos alejamos de su presencia, cuando nos alejamos de su palabra. Entonces ahí empezamos a alejarnos de la presencia del Eterno. Quiero leer en el libro de los Jueces, en el capítulo 16, en el verso 4, cuando Sansón conoció a aquella mujer que iba a ser su perdición, Dalila, una filistea. Después de un tiempo, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en la ciudad de Sorej. Los dirigentes de los filisteos le dijeron a la mujer: engaña a ese hombre para que te cuente el secreto de su gran fuerza. Engáñalo para que te cuente el secreto de su gran fuerza. Averigua cómo podemos vencerlo para amarrarlo y someterlo. Si nos ayudas, cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Dice, cada uno de nosotros te daremos 1100 monedas de plata si logras hacer que Sansón te diga de dónde viene tal fuerza tan grande. El Eterno le había dado un gran don a Sansón, porque esta fuerza no fue dada en vano. Esta fuerza y este poder que se lo daba es el Ruach de Yahweh. Era el Espíritu de Yahweh que descendía sobre él. Lo hizo que tuviera esta fuerza. Pero esta fuerza que fue dada a Sansón era para liberar al pueblo de Israel. Era para liberar a su pueblo de la mano de los filisteos. Y ellos habían recibido instrucciones del Malaj de Yahweh, que no podía beber vino ni sidra, y que no podía cortar su cabello porque era nazareo antes de su nacimiento. Había hecho un voto para Yahweh, apartado, era Kadoshim. Pero esta mujer iba a ser su perdición. Dalila le dijo a Sansón, ¿por qué? Porque Sansón se enamoró
de aquella mujer, se enamoró de Dalila. ¿Por qué? Porque era una mujer hermosa, porque era una mujer muy bonita, y lo atrajo la belleza de aquella mujer. Por eso les estaba diciendo más adelante que las cosas del mundo aparentan, no son, aparentan ser bonitas, aparentan ser buenas, aparentan, porque las cosas del mundo no son buenas, sino que tienen apariencia de ser buenas, pero llevan a la perdición a la vida de un creyente. A los que verdaderamente tienen el Ruach de Yahweh, a los que son llamados, todos somos llamados, mis amados hermanos. Cada uno de nosotros somos llamados, porque el Eterno no quiere que nadie se pierda. Él quiere tener amistad con nosotros, y Él nos dejó esa hermosa promesa, que es su santo y poderoso Espíritu, que es su Ruach, para ser bendecidos, para obtener Shalom, para obtener las bendiciones que Él nos prometió. Pero Él hizo amistad con esta mujer. Él hizo amistad con Dalila y se enamoró de ella. Dice la palabra del Eterno en el libro de Jueces, en el capítulo 16, que se enamoró de aquella filistea, Dalila. Y tal fue la amistad con ella, que Dalila le dice a Sansón: por favor, cuéntame cuál es tu secreto de tu gran fuerza. Dime cómo alguien puede derrotarte, amarrarte y torturarte. Y Sansón le responde: si alguien me amarra con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, perderé mi fuerza y seré como un hombre común y corriente. Entonces los dirigentes de los filisteos le dieron a Dalila las 7 cuerdas de arco que no estaban secas. Dalila amarró a Sansón con las cuerdas. Mientras unos hombres estaban escondidos en la habitación de al lado, Dalila le dijo: mire lo que sucede aquí. Sansón no se da cuenta de quienes estaban ahí al lado, porque tanto fue el amor que tenía Sansón por esta mujer, que a él se le olvidó por completo lo que el Eterno le había dicho. Por hacerse amigo, por enamorarse con esta mujer, por enamorarse de Dalila, las bendiciones que el Eterno tenía para él se iban extinguiendo, por causa de que se arrastró y se enamoró de esta mujer, mis amados hermanos. Y estaban al lado de la habitación de Dalila los soldados que le habían hecho la promesa de darle las monedas de plata. Entonces los dirigentes de los filisteos le dieron a Dalila las 7 cuerdas de arco que no estaban secas. Dalila amarró a Sansón con las cuerdas, mientras unos hombres estaban escondidos en la habitación de al lado. Dalila le dijo: Sansón, te atacan los filisteos. Entonces Sansón rompió las cuerdas como si se hubieran derretido por el fuego. Los filisteos no supieron el secreto de la fuerza de Sansón. Entonces Dalila de nuevo le dice a Sansón: me mentiste, tú te burlaste de mí. Ahora dime la verdad, ¿cómo puede alguien amarrarte y derrotarte? Sansón le responde: si me amarran con cuerdas nuevas que no se hayan usado antes, perderé mi fuerza y seré como un hombre común y corriente. Dalila trajo cuerdas nuevas y amarró a Sansón, mientras unos hombres esperaban escondidos en la habitación de al lado. Sansón, te atacan los filisteos. Pero Sansón rompió las cuerdas como si fueran simples hilos. Entonces Dalila le dijo: ¿cuántas veces
te vas a burlar de mí? Ya no me digas más mentiras y cuéntame cómo te pueden amarrar y derrotar. Todavía veía a Sansón lo que Dalila le hacía, y él estaba cegado, porque tanto era el amor, porque esta mujer lo encegó. Él estaba ciego, él no veía y no se daba cuenta que esta mujer lo quería entregar a los filisteos para que acabaran con su vida. Pero él no se dio cuenta. Y muchas veces eso pasa en la vida del creyente, de nosotros, mis amados hermanos. Vemos que el mundo nos quiere quitar la bendición, las cosas del mundo nos quieren quitar las promesas, pero nosotros seguimos cayendo y no nos damos cuenta lo que las cosas del mundo nos están haciendo, lo que los placeres de la carne nos están haciendo, lo que el pecado le hace al hombre, cómo lo separa de la presencia del Eterno. Y muchas personas caen en el error y dicen no lo vuelvo a hacer, y lo siguen haciendo. Y esto fue lo que le pasó a Sansón. ¿Cuántas veces Dalila le dijo, dime cuál es tu fuerza? Y él no veía que esta mujer lo que quería era entregarlo en manos de su enemigo. Quería entregarlo en manos de su enemigo. Y Sansón le dijo de nuevo, si haces 7 trenzas en mi cabello, las entrelazas con tela de tejer y las amarras a una estaca, seré igual que cualquier hombre. Cuando Sansón dormía, Dalila trenzó el cabello con la tela de tejer y lo amarró bien. Y amarró bien su cabello. Luego Dalila le dijo, Sansón, te atacan los filisteos. Pero Sansón se levantó y arrancó del suelo la estaca del telar. Dalila dijo, ¿cómo es posible que digas que me amas si no confías en mí? Esta es la 3ª vez que me mientes y no me dices el secreto de tu gran fuerza. Ella siguió molestando a Sansón todos los días, y Sansón estaba ya tan desesperado que tenía ganas de morirse. Así que un día le reveló el secreto de su fuerza, y Sansón le dijo, nadie me ha cortado el cabello jamás, porque estoy dedicado a Yahweh desde antes de nacer. Si alguien me corta el cabello, perderé mi fuerza y seré como un hombre común y corriente. Dalila supo que esta vez Sansón le había revelado el secreto de su fuerza. Cuando Sansón le revela verdaderamente el secreto a Dalila, le dice, yo soy consagrado a Yahweh desde mi nacimiento, y si alguien corta mi cabello, entonces ahí perderé mi fuerza, dice la palabra del Eterno. Ahí perderé mi fuerza. Y ella supo que Sansón le estaba diciendo la verdad. Aleluya. Entonces mandó un mensaje a los dirigentes filisteos que decía, regresen, que Sansón me ha contado todo, me ha dicho la verdad. Los filisteos volvieron y llevaron el dinero que le habían prometido. Sansón se quedó dormido con la cabeza en las piernas de Dalila. Sansón confió tanto en Dalila que él pensaba que Dalila no le iba a hacer eso, porque se confió tanto
de ella y se quedó dormido en sus faldas. Se quedó dormido en las piernas de Dalila. Y ella fue y le contó todo a los filisteos. Y le dijo: ya él me ha contado la verdad. Y Sansón se quedó dormido en las piernas de Dalila. Se confió tanto en ella que se quedó dormido, dice la palabra del Eterno. Y ella llamó a un filisteo para cortar el cabello de Sansón. Y mire lo que dice la palabra del Eterno. El hombre cortó las 7 trenzas. Bendito sea el nombre del Abacados. El hombre cortó 7 trenzas que tenía Sansón. Sansón tenía 7 trenzas, 7 guedejas gruesas en su cabello. 7 trenzas. Bendito sea el nombre del Abacados. Y Sansón perdió toda su fuerza. Vino aquel filisteo y le cortó las 7 trenzas de su cabello a Sansón. Y Sansón perdió la fuerza. ¿Por qué Sansón perdió la fuerza? Porque él se recostó su cabeza en las piernas de Dalila. Y así muchas veces nos pasa a nosotros y pasa en la vida del creyente, mi amado hermano. Tanto nos confiamos en las cosas del mundo, tanto nos confiamos a los deseos terrenales, que perdemos esa intimidad con el Espíritu Santo de Dios, que perdemos esa amistad con el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted y yo nos entregamos al mundo y a los placeres del mundo, a las cosas del mundo, a las vanidades del mundo, entonces ahí perdemos nuestra amistad con el eterno Abacados y se aleja de nosotros su presencia. Porque mire lo que pasó con Sansón. Tenía 7 trenzas en su cabello. Dejó de guardar la palabra del Eterno. Desobedeció al Abacados por contarle este secreto a una mujer que no pertenecía a su descendencia. Porque para un hebreo no podía enlazar amistad con una filistea. Porque los filisteos siempre le hicieron la vida imposible al pueblo de Israel. Los filisteos siempre quisieron acabar con el pueblo de Israel. El gigante Goliat era filisteo y quería acabar y amedrentar y trajo temor al pueblo de Israel. Porque los filisteos no eran amigos de Yahweh. Los filisteos se robaron el arca del pacto, el arca de la alianza. Pero cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto a donde ellos estaban, dice la palabra del Eterno que les dio llagas a todos, les dio úlceras a todos los filisteos. Y la cabeza de Dagón fue decapitado, su cabeza. Al otro día amaneció con su cabeza decapitada. Y ellos volvieron a entregar el arca del pacto. Porque Yahweh no era amigo de los filisteos. Porque los filisteos no querían al pueblo de Yahweh. Ellos aborrecían al pueblo de Israel. Ellos querían terminar con Israel. Pero Yahweh, el eterno Kadosh Baruj Hu, le da una promesa a Sansón, que no
podía pasar la navaja por su cabeza, pero ¿a quién le fue a contar Sansón esto? Se lo fue a contar a alguien que no era de su misma familia. Era alguien alejado de las promesas de Yahweh. Era una mujer que no conocía de Yahweh. Era lo que le interesaba, era el dinero. Ella lo que quería era el pago de cada uno de ellos, 1100 monedas de plata para entregar a Sansón. Pero la belleza de aquella mujer hizo que Sansón cayera dormido en sus piernas, como lo dice la Escritura. Que cayera dormido en sus faldas, en sus piernas, y quedó dormido y se confió en ella. Confió en aquella mujer, y por confiar en ella, entonces se le fue quitada la bendición. El Ruach de Yahweh se alejó de Sansón, y más adelante lo dice. Sansón se despertó y creyó que podía escapar como las veces anteriores. Sansón pensó que podía escapar como las primeras veces que le dijo a Dalila. 3 veces le dijo las formas que podían vencerlo, pero ninguna de esas 3 era la verdad. Y cuando verdaderamente le dijo la verdad, le dijo el secreto de su fuerza, entonces él creía que cuando Dalila le dijo: Sansón, los filisteos te atacan, él creía que podía hacer lo mismo que las primeras veces anteriores. Pero esta vez Sansón no sabía que Yahweh lo había abandonado. ¿Qué pasó aquí? Yahweh lo abandonó porque no cumplió. Porque Yahweh le dio ese don y esa fuerza, era para que acabara con los filisteos, no para que hiciera amistad con ellos, no para que hablara con ellos, sino para que acabara con el enemigo de Israel, que por 40 años tuvo cautivo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Pero el Eterno les quiso dar una oportunidad, les quiso mandar una guía, les quiso mandar un salvador, digámoslo así, para que verdaderamente los pudiera librar del pueblo filisteo, de los que tanto atormentaban al pueblo de Israel y los tenían como esclavos. Pero Sansón tampoco hizo caso. Y cuando él le confesó todo a aquella mujer, entonces él perdió su fuerza. Y ahí se dio cuenta que Yahweh se alejó de él, que Yahweh lo abandonó, que Yahweh se separó de él. Tremendo. Entonces los filisteos atraparon a Sansón, dice la palabra. Entonces los filisteos lo atraparon. Miren lo que le hicieron. Le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, al lugar de la burla. Lo llevaron ¿a dónde? A Gaza. Pero ¿qué pasó? Le sacaron los ojos. Él estaba ciego espiritualmente, pero ahora queda ciego también terrenalmente. Le quitan sus ojos por haber confiado todo en Dalila. Podemos decirlo así, mis amados hermanos. Dalila en estos tiempos significan las cosas del mundo. Y todos aquellos que caen en las cosas del mundo, se les va a quitar la bendición. Los que caen en las cosas del mundo, en las cosas que son pasajeras. Porque muchas personas prefieren
primeramente amontonar aquí en la tierra, pero no hacer riquezas en los cielos, donde nadie puede entrar ni nadie puede robar. Porque dice la palabra del Eterno que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino hagamos tesoros en los cielos. Primeramente tenemos que buscar el reino de Yahweh y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice la palabra: no améis las cosas del mundo. No améis las cosas del mundo. Porque dice en el libro de Juan, en el capítulo 16, si no me equivoco, 17: Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que verdaderamente los guardes del mundo, que no se contaminen con las cosas del mundo. Y cuando usted y yo verdaderamente nos constituimos amigos de Yahweh, entonces vamos a obtener todas sus bendiciones. Pero cuando nos constituimos enemigos de Yahweh, entonces somos amigos ¿de quién? Del mundo, de las cosas del mundo, de las cosas pasajeras, de las cosas que se van a acabar, de las cosas que van a quedar aquí en esta tierra, en los afanes de la vida. Muchos de nosotros nos afanamos por lo terrenal, por lo físico, pero nos olvidamos de las cosas del Eterno, que son para siempre, que son eternas, que no van a terminar nunca. Y a muchas personas les ha pasado como lo que le pasó a Sansón. Cayó en las piernas de Dalila y por causa de eso quedó ciego y lo llevaron al lugar de la burla. Y mire lo que hicieron con Sansón. Allí lo amarraron con cadenas, dice la palabra del Eterno. Fue amarrado con cadenas de bronce, y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Quedó preso después que tenía la bendición que el Eterno le había dado, todo por haber confiado en aquella mujer. Mire lo que le pasó a aquel varón nazareo que hizo un voto de nazareo. Aleluya. Los dirigentes de los filisteos se reunieron para celebrar. Los dirigentes de los filisteos, aquel varón, a Sansón, que con una quijada de una mula mató a muchos filisteos, derrotó a muchos filisteos con una quijada de un asno. Mire ahora cómo quedó, en un molino, en la cárcel, ciego y encadenado con cadenas de bronce, porque se le habían dado instrucciones de cómo verdaderamente tenía que ser su vida delante del Abacados. Nazareo tenía que ser consagrado al Abacados, tenía que ser consagrado al bendito Abacados. Y él hizo un voto de nazareo, y este hombre lastimadamente no cumplió su promesa, todo por enlazarse con aquella mujer. Y dice la palabra del Eterno que todos se reunieron para festejar lo que habían hecho con Sansón. Querían ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón, y decían: nuestro Dios nos ayudó a derrotar a nuestro enemigo Sansón. Cuando los filisteos vieron a Sansón, todos adoraron a su Dios diciendo: este hombre destruyó nuestros cultivos,
Este hombre mató a muchos de los nuestros, pero nuestro Dios nos ayudó a capturar a nuestro enemigo. Todos estaban muy contentos en la celebración y gritaban: saquen a Sansón para que nos divierta. Sansón se volvió un payaso, el payaso de ellos. Se volvió el hazmerreír de ellos, cuando él era la bendición para sacar adelante al pueblo de Israel. Se volvió el hazmerreír de ellos por causa de la desobediencia, por causa de contaminarse con Dalila, por hacer amistad con Dalila, lo que a Sansón no se le era permitido. Por hacer amistad con aquella mujer, entonces perdió las bendiciones, perdió la fuerza que le daba el Ruach de Yahweh, porque el que le daba la fuerza a Sansón era el Espíritu de Yahweh. Era el Ruach de Yahweh que le daba la fuerza a Sansón para derrotar a los filisteos. Porque dice la palabra que no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Y era el Santo Espíritu de Yahweh, el Ruach de Yahweh, el que le daba las fuerzas a aquel varón. Y así pasa en la vida del creyente en estos tiempos, mi amado hermano. Nuestra fuerza no depende de nuestras riquezas. Nuestra fuerza no depende de lo que usted y yo hagamos. Nuestra fuerza depende es de Dios. Nuestras fuerzas dependen es del Santo Espíritu de Dios. Y si usted y yo estamos aquí hoy todavía, es porque el Ruach de Yahweh nos ha dado fuerzas para seguir adelante. Es Él el que nos da la guía para seguir adelante. Por eso Él nos dice hoy, en esta tarde, a través de su palabra: no puedes amar a las cosas de Dios y a las cosas del mundo. Porque Sansón también le gustaban las cosas de Yahweh, pero también se enlazó con una filistea. Y lo estamos leyendo. ¿Quién era el Dios de los filisteos? Era Dagón. Ese era el Dios de los filisteos. Ellos estaban alejados del pacto de Yahweh, del Elohim de los hebreos, el cual usted y yo seguimos. Al Elohim de los hebreos, al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ese es al Elohim que seguimos. Y eso fue lo que pasó por entregarle Sansón su secreto a una filistea. Y eso le pasa a mucha gente en estos tiempos, mi amado hermano. Nosotros tenemos un don. Tenemos al Espíritu Santo de Yahweh, que Él nos los prometió a todos nosotros, a todo el que le reciba. Pero cuando empezamos a tener amistad con las cosas del mundo, entonces ahí empezamos a perder nuestras fuerzas en Él. Entonces ahí las cosas del mundo nos empiezan a dominar. Entonces ahí, cuando usted y yo empezamos a buscar más las cosas terrenales que las cosas del Eterno, empezamos a dejar de sentir su presencia. Ya no sentimos su presencia como antes lo sentíamos, por alejarnos de la presencia del Eterno, por irnos a las cosas terrenales, por irnos a las cosas del mundo, por amar más los placeres de la carne. Entonces el Ruach de Yahweh se aleja de nosotros, por preferir más las cosas del mundo, porque no podemos amar a dos dioses.
Vamos a leer, hermano, el libro de Apocalipsis. Esto lo hemos leído varias veces y ya todos lo sabemos. En el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3, verso 14 dice: carta a la iglesia de la Odisea. Escribe esto el malaj de la Quejilá. Escribe esto al malaj de la Quejilá de la Odisea. Esto dice el amén. ¿Quién es el amén? Yahshua, el testigo fiel y verdadero que dio inicio a todo lo que Yahweh creó. Sé todo lo que haces. No eres frío ni eres caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro, pero como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Santo Dios de Israel. Por lo tanto, no eres ni frío ni caliente, sino eres las dos cosas unidas. Eres tibio, te vomitaré de mi boca, te sacaré de mi boca, no estarás más en mis labios, dice el Adón. Tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro que ha sido refinado en fuego, para que así seas realmente rico. Bendito sea el nombre del Abacadosh. Eso fue lo que pasó con la vida de Sansón. Él hizo amistad con Dalila, y por hacer amistad con Dalila quedó ciego, encadenado, y fue burla de los filisteos por hacerle caso a la voz de Dalila. Miren lo que pasó con Sansón. Sansón quedó dormido en las faldas de aquella mujer, en las piernas, dice la palabra. Dice que quedó dormido en sus piernas. Y por quedar dormido en sus piernas, entonces fue que le quitaron, ¿qué? Sus ojos. Y lo encadenaron. Y fue burla de todos. Y todos estaban contentos. Aleluya. Y todos se rieron de él. Un sirviente llevaba a Sansón de la mano. Bendito sea el nombre de nuestro Abacadosh. Vamos al libro de Santiago, en el capítulo 2, mi amado hermano. Santo Dios de Israel. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el verso 14, y dice: hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice que Yahweh lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Pero alguien puede decir: unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. ¿Crees que hay un solo Elohim? ¡Qué bien! Verso 20. No seas tonto. La fe sin hechos no sirve para nada. ¿Sabes por qué? Nuestro antepasado Abraham
consiguió la aprobación de Yahweh por medio de sus hechos cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Ahora puedes ver que la fe de Abraham iba de la mano con sus hechos y su fe se perfeccionó con el bien que hizo. Es así como se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Yahweh, quien tomó en cuenta la fe de Abraham como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Por esa razón Abraham fue llamado amigo del Eterno. ¿Por qué Abraham fue llamado amigo del Eterno? Porque le creyó, porque dejó todo por él, porque dejó todo por el Eterno. Estamos hablando de las consecuencias de la enemistad cuando usted y yo nos alejamos de la presencia del Eterno, las consecuencias de no escuchar su voz, las consecuencias de los que se hacen amigos del mundo, lo que les pasa. Mire lo que le pasó a Sansón, mi amado hermano. Sansón perdió su fuerza, Sansón quedó ciego y Sansón fue burla de todos aquellos filisteos, porque pudieron y cayó en las manos del enemigo. Estamos hablando de las consecuencias de lo que es la enemistad. Cuando nos alejamos, cuando un hombre se aleja de las promesas de Yahweh, cuando no crea las promesas del Eterno y cuando se aleja y deja de obedecer su palabra. Porque Sansón rompió el voto de nazareo, porque un nazareo para romper sus votos tenía que presentarse ante Yahweh y raparse su cabeza. Ante un coanín tenía que presentarse un nazareo, no ante una filistea. Ese era el voto de los nazareos. El voto de los nazareos era, si alguien quería romper el voto de nazareo, tenía que presentarse a un coanín y raparse su cabeza. Pero Sansón no presentó sus votos ante un coanín, sino ante una filistea, porque le dijo su secreto. Es a una filistea, a alguien que no conocía del Eterno, a alguien que no conocía de Yahweh. Y esta mujer aprovechó y lo dejaron ciego y lo dejaron sin bendición. Por eso, mi amado hermano, las consecuencias de alejarnos del Eterno. ¿Qué le pasó a Adán, a Adamá y a Java por desobedecer a la voz de Yahweh? Fueron expulsados de la presencia del Abacados. Fueron expulsados de las bendiciones que el eterno Yahweh les había prometido por desobedecer a la voz de Yahweh. ¿Qué pasó con Sansón por desobedecer? Le quitaron la cobertura del Ruach de Yahweh, porque cuando él se dio cuenta que ya no tenía la misma fuerza, entonces ahí se dio cuenta que Yahweh lo abandonó. Pero no fue porque el Eterno quería abandonarlo, sino fue por él mismo. Aleluya. Vamos en el libro de Jueces, en el capítulo 16, en el verso 26. Un sirviente llevaba a Sansón de la mano. Sansón le dijo: ponme donde yo pueda tocar las dos columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme sobre ellas. El lugar estaba lleno de gente. Todos los dirigentes estaban allí. Aleluya. En el techo había más de 3,000 personas viendo el espectáculo. Y mire lo que dice el verso 28 del capítulo 16 del libro de los Jueces. Aleluya. Sansón oró a Yahweh.
así. ¿Qué dice el verso 28? Sansón oró a Yahweh así: Yahweh Elohim, acuérdate de mí. Aleluya. Te ruego, oh Elohim, que me des fuerzas una vez más. Déjame hacer algo para castigar a estos filisteos por haberme sacado los ojos. Entonces Sansón tocó con las manos las dos columnas que sostenían el templo, apoyándose fuerte contra las columnas, y dijo: que muera yo con estos filisteos. Y Sansón empujó tan fuerte como pudo, y todo el templo se derrumbó sobre los dirigentes y la gente que estaba allí de esta forma. Y Sansón mató más filisteos cuando murió que cuando estaba vivo. Bendito sea el nombre del Abacados. Por eso dice la palabra en el libro de Zacarías capítulo 1 verso 3: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Dice la palabra en Malaquías en el capítulo 3 en el verso 7: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Le estábamos leyendo en el libro de Santiago en el capítulo 4 en el verso 4: acérquense a Yahweh y Él se acercará a ustedes de nuevo. Bendito sea su santo y poderoso nombre. ¿Qué pasó con Sansón? En el verso 28 dice: y Sansón oró a Yahweh. ¿Qué significa eso? Y Sansón volvió a Yahweh. Sansón volvió a Yahweh. Y Yahweh le devolvió la fuerza. Y dice la palabra que murieron más filisteos que cuando estaba con vida. Porque Sansón le dijo a Yahweh: que muera yo con estos filisteos, pero dame la fuerza que tenía. Se cumplió el propósito de Yahweh en la vida de Sansón. Sí se cumplió. Porque él de nuevo, a lo último, después que estaba ciego, que estaba acabado, que estaba encadenado, que fue burla de todos, que fue espectáculo de todos, ahí se dio cuenta que todo lo que hizo estuvo mal, y ahí oró al Eterno y le dijo: acuérdate de mí, Abacados, acuérdate de mí, bendito Padre Celestial. Y muchas personas, que no nos pase así, mis amados hermanos. Tenemos que buscar al Eterno esa hora que estamos bien. Tenemos que buscar al Abacados esa hora que tenemos salud, que estamos bien. Porque muchas personas buscan al Padre Celestial es en los últimos momentos. Ya cuando el mundo los tiene destruidos, cuando el mundo los tiene acabados. Y buscan de la presencia del Eterno, y el Eterno es tan grande y tan misericordioso que ahí les ayuda y les da la mano y los levanta de allí, de ese lugar. Pero qué bueno es buscar del Eterno ahora que estamos bien, para recibir todas sus bendiciones, para recibir todas las bendiciones que están escritas en esta santa y hermosa palabra. Aleluya. Sansón dijo: acuérdate de mí, devuélveme mi fuerza, oh Padre Celestial, para cumplir el propósito tuyo en mí. Aleluya. Verso 31. Sus hermanos y toda su familia vinieron a llevarse su cuerpo y lo enterraron en la tumba de su padre Manoa, entre las ciudades de Sora y Estaol. Sansón fue jefe de Israel durante 20 años. Mi amado hermano, ¿a dónde lo llevaron? Junto a la tumba de su padre. Lo sacaron de las tierras filisteas y lo llevaron junto a la tumba de su padre.
Bendito sea el nombre del Abacados. Ya para terminar, mis amados hermanos, todavía nos queda un poquito de tiempo. Vamos a leer el libro de Juan. El libro de Juan en el capítulo 15. El libro de Juan en el capítulo 15. Los que verdaderamente permanecen en Yahweh, permanecen en Él, permanecen en su presencia. ¿Quiénes son amigos de Yahweh? Ahora, en estos tiempos, Yahweh mandó a su Hijo amado Yahshua HaMashiach para que tengamos de nuevo amistad con el Abacados. Porque dice la palabra del Eterno, es un versículo que todos lo sabemos, Juan, Yohanan 3:16. Porque de tal manera amó Yahweh al mundo, aleluya. Vamos a leerlo. Yahweh amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yahweh no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Por medio de quién? De Él, de Yahshua HaMashiach. El que crea en el Hijo de Yahweh no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Yahweh. La gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Todo el que odia la luz no se acerca a ella, porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Yahweh. Aleluya. ¿Cuántos millones de años, cuántos años tuvieron que pasar para que el eterno Yahweh nos devolviera esa paternidad que nos había sido quitada? Esa paternidad fue quitada por el primer Adán. Pero cuando envió a su Hijo Yahweh, que dijo, ¿y quién irá? Envíame a mí, yo iré. Yahweh envió a su Hijo amado Yahshua HaMashiach para devolver, para que esa paternidad se nos fuera de vuelta. Porque por causa del primer Adán se nos había sido quitada la paternidad de que usted y yo nos pertenecía. Pero ahora, por medio de la sangre del Cordero, ahora por medio de la sangre del Mashiach, ahora tenemos acceso al acta del decreto, porque Hasatán era el que condenaba a los hermanos. Porque él podía ir y condenar a los hermanos, porque cuando no cumplían algo, entonces él podía condenar a los hermanos, porque no cumplían lo que se les había dicho, lo que se les había puesto. Y él era el acusador de los hermanos. Él le quitó el acta del decreto, se lo quitó a Adamá, al primer Adán se lo quitó. Pero ahora, por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Yahshua HaMashiach, usted y yo podemos volver a ser amigos de Él. Usted y yo podemos volver a tener esa amistad. Y no tan solo esa amistad, sino ser hijos de Yahweh. Ser hijos de Él por medio de Yahshua HaMashiach, por medio de la luz. Pero el que todavía permanece en las tinieblas y permanece en la oscuridad, entonces no es amigo de Yahweh, sino es amigo de las tinieblas.
Por eso usted y yo ahora no tenemos pretextos. Porque ahora ya vino el Cohen Gadol, que es Yahshua HaMashiach, para acercarnos pues confiadamente al trono de la Emed, que es por medio de Yahshua HaMashiach, para obtener todas las promesas que usted y yo podemos tener. Eso es lo que dice en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 16. Pero el que aborrece la luz y permanece en las tinieblas ya está condenado, porque amó más las tinieblas que a la luz. Pero aquí dice la palabra del Eterno: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto. Aleluya. Significa la forma cómo deben vivir los que creen en Yahshua para mostrar que son sus seguidores, que son sus amigos. Bendito sea su nombre. Toda rama que no da fruto será cortada. Poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Aleluya. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dice la palabra del Eterno. Vuélvanse a mí, acérquense a mí, yo me volveré a ustedes. Lo que dice el libro de Santiago. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dice la palabra del Eterno. Aleluya. Ninguna rama puede dar fruto si está sola. Si una rama no está injertada a Yahshua, no puede dar fruto. Aleluya. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. No podemos dar fruto si no estamos en Yahshua, si no seguimos a Yahshua HaMashiach. Tenemos que permanecer en Él para verdaderamente usted y yo poder dar frutos. Aleluya. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto. Pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Cuando se separó de Yahweh, él no pudo hacer nada, porque se le fueron las fuerzas. El espíritu, el ruach de Yahweh que le daba las fuerzas, se alejó de él y le quitó las fuerzas y no pudo hacer nada. ¿Qué pasó con él? Fue burla de todos los filisteos, fue burla de todos y quedó ciego y quedó sin fuerzas. Pero a la final Sansón hace una tefilá con todo su corazón, ora con todo su corazón y dice la palabra del Eterno y le dijo: acuérdate de mí, Padre, acuérdate de mí y devuélveme mi fuerza. ¿Qué pasó ahí? Otra vez Sansón se acercó al Abacados. Yahshua HaMashiach es esa puerta a la amistad con Elohim. Yahshua HaMashiach es el puente. Yahshua HaMashiach es la escalera de Jacob. Es esa escalera que nos lleva al Abacados. Si permanecemos en Yahshua pero separados de él, no podemos hacer nada. ¿Y cuáles son verdaderamente los amigos de Yahweh? Son los que cumplen su palabra, son los que guardan su palabra. Estaba viendo ahora esto. Las 7 guedejas, las 7 guedejas que tenía Sansón en su cabeza. El número 7 sabemos que es el número de Yahweh. No estoy hablando numerología, mi amado hermano. El número 7 es el número perfecto. Es el número del Abacados.
y se le fue cortado. Cuando usted y yo verdaderamente decimos que permanecemos en Yahshua, es cuando verdaderamente estamos en su palabra, cuando permanecemos en Él no por un momento, sino hasta que Él venga, mi amado hermano. Porque esto no es por un momento, esto no es momentáneo, esto no es por días o por meses o por años permanecer en Él. Permanecer en Él es permanecer hasta que Él venga. Es permanecer hasta que Él venga, para que así usted y yo demos frutos. Frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando usted y yo nos acercamos al Abacados, a Yahshua, entonces volvemos a tener esa amistad que habíamos perdido. Pues separados de mí, usted y yo no podemos hacer nada. Separados de Yahweh, de Yahshua, usted y yo no somos nada. Separados de Él estamos perdidos, mi amado hermano. Pero el que permanece en mí será... El que no permanece en mí, dice, miren lo que dice la palabra, el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. El que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Aleluya. Después se recogerán las ramas secas y se echarán al fuego y se quemarán. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Bendito sea el nombre del Abacados. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores. Yo los he amado como me ama mi Padre. Permanezcan en mi amor. He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Les he dicho esto antes, para que se sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Si hacen lo que les digo, son mis amigos. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Aleluya. Si hacen lo que yo les digo, ustedes son mis amigos. Ya no les diré siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes. Y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto es lo que les ordenó, que se amen unos a otros. Esto es lo que nos ordenó nuestro Abacados, que permanezcamos en Él. Y si permanecemos en Él, entonces Él nos dará todo lo que pidamos en el nombre de Yahshua. Al Abacados nos lo dará todo. Pero si permanecemos en Él, si permanecemos en su palabra, si somos fieles a su palabra, porque la palabra amigo en hebreo es Haber. Amigo en hebreo es Haber, que viene de otra palabra que significa Hibur, que significa vinculación. También puede significar novio o novia, compañero, amigo estable y miembro de una familia. Haber viene del verbo Hibur, que significa vinculación.
Cuando usted y yo verdaderamente somos amigos de Yahweh, estamos vinculados a Él. Somos amigos estables. No somos amigos inestables. Porque un verdadero amigo siempre está con esa persona. Y Yahshua HaMashiach es nuestro verdadero amigo, porque Él dio la vida por sus amigos. Él dio la vida por todos. Y Él está esperando ahora en estos tiempos que permanezcamos en Él. Él está esperando en estos tiempos que prediquemos la verdad, que verdaderamente andemos como Él anduvo, que verdaderamente caminemos como Él caminó, que verdaderamente imitemos a Yahshua HaMashiach. Así como dijo el apóstol, el Rab Shaulo, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Yahshua HaMashiach. Verdaderamente ustedes son mis seguidores si cumplen mis palabras, si siguen mis palabras. Entonces mis promesas se cumplirán en vosotros. Si ustedes están apegados a mí, entonces ustedes darán mucho fruto y todo lo que pidan se les dará. Pero cuando verdaderamente usted y yo permanecemos en la vid verdadera que es Yahshua HaMashiach, porque déjeme decirle que usted y yo estamos pegados a Yahshua, somos injertados a Yahshua. Y cuando cuando desobedecemos su palabra, cuando nos volvemos amigos del mundo, entonces nos volvemos enemigos del Abacados, así como lo está diciendo el libro de Santiago. No améis las cosas del mundo, ni no anhelen las cosas del mundo, sino anhelen mi presencia, dice el Abacados. Anhelen mi reino. Anhelen las cosas celestiales. Bendito sea el nombre del Abacados, para que verdaderamente usted y yo podamos llevar fruto al 100%, y todo lo que usted y yo hagamos prospere. Bendito sea el nombre del Abacados. ¿Por qué mucha gente tropieza en estos tiempos? ¿Por qué muchos creyentes tienen problemas? Porque se separan de Yahweh por hacerse amigos de las cosas del mundo. Por eso, mi amado hermano, la carta, el decreto que Hasatán le había quitado a Adamá, hoy nos lo devuelve a ti y a mí. La paternidad, la amistad con Yahweh se vuelve de nuevo a través de Yahshua HaMashiach, pero si seguimos y creemos en Él. Si verdaderamente estamos pegados a Él, si verdaderamente permanecemos en Él, entonces esa paternidad ya no seremos llamados creación, sino seremos llamados hijos adoptivos por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre del Mashiach. Hoy usted y yo somos hijos adoptivos. Así que ya no tenemos excusas para decir que no queremos seguir al Eterno. Hoy, en esta noche, el Abacados nos dice: vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dice la palabra del Eterno. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Permanezcan en mí para que así puedan dar fruto, y fruto en abundancia. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Pero requiere algo, requiere obediencia, requiere santidad, requiere obediencia, requiere odio a las cosas del mundo, mi amado hermano. Y si verdaderamente el Espíritu Santo de Dios permanece en usted y en mí, Él nos mostrará qué es lo que a Él no le gusta. Porque Él nos dice cuando vive en nosotros qué es lo que a Él no le gusta y qué es lo que a Él le agrada. A Él le agradan son las cosas, la palabra del Eterno. Él nos guiará toda verdad. Bendito sea el nombre del Abacados.
Pidan lo que quieran y se los dará, pero si permanecen en mi palabra, si permanecen en mis estatutos, si permanecen en mi santa y poderosa palabra. Bendito sea el nombre del Abacados. Eso fue lo que pasó con Rahab, la ramera. ¿Qué pasó con ella? Ya para terminar, mis amados hermanos. Ella se volvió amiga de aquellos espías que entraron a Jericó. Y esta mujer, dice la palabra del Eterno en el libro de Josué, en el capítulo 2 en adelante, narra la historia de lo que hizo aquella mujer Rahab. Ella escondió a aquellos hombres, los escondió en su casa, en el patio de su casa. Y vinieron a preguntar por estos dos hombres, pero ella dijo que ella creía que eran extranjeros y se habían ido. Pero ella los tenía ahí escondidos, los tenía guardados, los guardó, los escondió. Y ella hizo una promesa, que no iba a decir que ellos estaban ahí. Aleluya. Y les dio una cuerda para que salieran de aquel lugar. Y ellos les dieron una señal a Rahab. Pon una cuerda roja en tu casa para que así el ejército de Israel sepa quién eres tú y así no destruyan a tu casa ni a tu familia. Bendito sea su nombre. Ella se hizo amiga del pueblo de Israel. Ella se hizo amiga de Yahweh. Y ella era la abuela del rey David, Rahab. Aleluya, bendito sea el nombre del Abacados. Era una mujer que no era buena, pero por guardar al pueblo de Yahweh, ella fue bendecida. Fue guardada a sus hijos, su casa y su familia, por poner una cuerda roja que era la señal para que no acabaran con aquella casa. Y ahora, usted y a mí, se nos ha sido dada una señal, y una señal grande, que es Yahshua HaMashiach, para que usted y yo nos volvamos a Él y permanezcamos en su palabra y demos muchos frutos. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Abacados, te damos muchas gracias por esta palabra, Espíritu Santo de Dios. Tú eres grande y tú eres poderoso. A ti te doy la gloria, a ti te doy la alabanza, a ti te doy toda la exaltación. Tú eres grande y poderoso. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Gracias por esta palabra, bendito Abacados. Gracias porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque solo en tu presencia podemos tener plenitud de gozo, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser glorificado, tú eres digno de ser exaltado, bendito Abacados. Por eso hoy te bendigo en esta tarde, en esta apertura de Shabbat. Te doy toda Rabá, bendito Abacados, porque solamente tú nos das esas fuerzas para seguir adelante, para permanecer en ti y que tú permanezcas en nosotros, bendito Abacados. Gracias por tu amor, gracias por tu hermosura, bendito Padre. Gracias porque mandaste a tu Hijo amado Yahshua HaMashiach para otra vez tener amistad contigo y para ser, bendito Padre, de nuevo tener esa paternidad, bendito Abacados. Por eso hoy te doy muchas gracias, Padre Celestial. Llénanos de tu Espíritu, Padre. Llénanos de tu poder, Padre. Bendícenos, Padre de la gloria. Llévate todo lo que no sea tuyo, Padre. Bendícenos con tu amor y con tu Ahabá, con tu Rajamín, bendito Abacados. Bendice a todos los hermanos que hoy estuvieron presentes. Bendice a todos los amigos que hoy estuvieron conectados por el poder de tu santa y poderosa palabra. Te doy muchas gracias, Abacados, porque sé que tú vives y que tú moras en medio de nosotros. Tú estás con nosotros y no nos abandonarás y no nos dejarás, porque tu vara y tu callado nos infunden el aliento. En el nombre de Yahshua. Amén, amén y amén. Amados hermanos, Yahweh les guarde, Yahweh les bendiga. Muchas gracias por estar hoy conectados con nosotros en esta apertura de Shabbat. Mañana estaré de nuevo con ustedes, si el Eterno me lo permite, de 3:30 a 5:30 de la tarde. Aleluya, mis amados hermanos. Que Yahweh les guarde, que Yahweh les bendiga. Shalom, shalom y shalom. Bendiciones.